La neutralidad climática se refiere a la idea de lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, equilibrando estas emisiones, ya sea de modo que sean iguales o menores a las que se absorben naturalmente en el planeta. Significa que reducimos nuestras emisiones por medio de acciones climáticas. Esta iniciativa la pueden realizar tanto individuos como organizaciones y empresas. Las personas y los hogares se proponen la neutralidad climática con pequeñas acciones, como reducir el uso de plásticos y residuos, reducir su desperdicio de alimentos, hacer uso más eficiente de energías, hacer compost, utilizar zonas urbanas para cosechar y plantar. Hay muchas iniciativas en todo el mundo para organizaciones e individuos para que estos alcancen su neutralidad de carbono o neutralidad climática. Por ejemplo, la ONU tiene una iniciativa llamada Climate Neutral Now, que se basa en sistemas de créditos que se acumulan y luego estos se pueden intercambiar por financiamiento, proyectos o formaciones. Sin embargo, hay muchas organizaciones que no pueden reducir sus emisiones a cero de forma inmediata. Estas necesitan años para realizar inversiones tecnológicas y hacer cambios en hábitos de producción y hábitos que necesitan las organizaciones para llegar a la neutralidad climática. Si no quieren esperar, pueden invertir en una opción que se llaman compensaciones, que son reducciones de carbono afuera de su empresa. Cuando las empresas utilizan la expresión neutro en carbono o neutro en cuanto al clima en las etiquetas de sus productos, significa que la producción de estos productos cuyas emisiones de CO2 han sido ya calculados en un proyecto que la empresa probablemente ya tiene de compensación de carbono. Por lo tanto, la organización como conjunto tiene un proyecto ya de compensación y está autorizado de poner esto en las etiquetas de sus productos. Sin embargo, no significa que este producto haya sido fabricado con energías verdes, utilizando menos plásticos, de manera menos derrochadora o algo por el estilo. Es obvio que las compensaciones no son una solución a largo plazo y no sustituyen la necesidad de que usted como individuo o una empresa o una organización lleguen a cero de una manera rápida, sino que solo aceleran el viaje. La neutralidad de carbono es un objetivo a largo plazo. Las organizaciones que están comprometidas y decididas a ser neutras en carbono tienen que tener 3 fases: medir, reducir y contribuir. Por ejemplo, medir su huella de carbono antes y después de las acciones, reducir su consumo de energía, agua, plástico y materias primas, y contribuir invirtiendo en energías limpias o cambiando algo o todo el proceso de producción, entre otras contribuciones. Esta iniciativa no solamente lo han hecho personas, empresas u organizaciones, también ahora se están sumando ciudades e incluso países. Estas ciudades e incluso países han hecho promesas en el Acuerdo de París o incluso en otras conferencias de cambio climático de reducir sus emisiones y volverse carbono neutral en 10 o 15 años. Te animo a que conozcas más sobre la neutralidad climática y cómo tú, incluso como individuo, puedes contribuir a este objetivo mundial.